Cuando un villano está bien construido, solemos mencionar o decir que así es como se lleva una gran historia, que el conflicto es claro, que el enemigo está bien definido, pero las historias más inquietantes no son las que te muestran al villano desde el inicio, sino las que te hacen mirar al lugar equivocado, porque a veces el villano no es el que gobierna el mundo, ni tampoco el que domina el combate, sino el que siempre estuvo al lado de todos desde un principio, disfrazado de un aliado. Eso es un verdadero villano, uno el cual siempre estuvo al acecho de los demás, acompañándolos desde un principio. Y en Digital Circus, ese villano no es Kane, a pesar de cómo se vende la serie, el que controla los hilos a veces proviene del más burlesco y el más bufón de todos, Jax. Durante toda la serie, Kane se presenta como la figura del control, el que observa, el que dirige, el que decide. Pero si vemos desde la retrospectiva el daño real que ocurre dentro del circo, el que deja marcas profundas en los personajes, ese daño que no viene de un sistema que busca ayudar a los demás, viene de solo uno mismo, Jax. Este no ataca desde el poder, sino desde lo emocional. Jax se define como el bufón del circo, el que se burla de todo, y en su lógica, todos los demás tienen un rol fijo. Ginger es el loco, Ragatha la amable, Gangle la frágil, Subur la rara, pero nunca los trata como una persona, sino como un rol, un sistema. Él busca reducirlos a etiquetas, no en un formato de humor, sino un ideal. Porque cuando alguien deja de ser una persona y se convierte en un rol, es mucho más fácil herirlo sin culpa alguna. El problema principal es que Jax no odia a los demás, de hecho hay varias señales claras de que este mismo los aprecia, pero no sabe cómo lidiar con eso. Como ejemplo, cuando Pomni intenta acercarse a él de forma honesta, agradeciéndole y hablando de equipo y amistad, Jax responde con frialdad, diciendo que nunca fueron amigos, solamente fue por el momento del equipo, y ella lo malinterpretó. No lo hace por crueldad gratuita, lo hace por miedo. Aceptar esa amistad implicaría aceptar apego, y el apego implica la posibilidad de perder. Ese momento desencadena la discusión más importante de la serie respecto al personaje. Pomni le lanza la pregunta que rompe su fachada, si alguna vez pensó que su actitud podría ser la razón por la que los demás se abstraen. Jax se enfurece, discute al respecto, pero luego se quiebra, porque en el fondo sabe que es verdad. La serie refuerza esto con Rivet y Kofmo. No eran simples conocidos, eran sus amigos, un grupo cercano a Jax, y en el momento clave aparece en el capítulo 7, cuando una esfera de nieve deja escapar una frase casi inaudible: "Pensé que éramos amigos", donde se escucha luego a Jax diciendo que nunca los vio así. Ese no es un recuerdo cualquiera, es el momento exacto en que se negó el vínculo de amistad y emocional a una persona, y ese rechazo emocional fue el punto de quiebre que los llevó a la abstracción. El daño de una persona que veía cariño y confianza, destruida en segundos a manos de uno que no sabe abrirse por miedo a lo desconocido. Tras todo esto, hay un momento muy revelador para entender el estado mental de Jax. En una especie de sueño o alucinación, comienza a ver a quienes alguna vez fueron cercanos a él, Rivet y Kofmo. La escena empieza con colores apagados y una atmósfera pesada, reflejando el peso emocional que carga. Pero poco a poco algo cambia. Jax comienza a enfocarse especialmente en Rivet, y mientras lo hace, los colores del entorno empiezan a volverse cada vez más brillantes y vivos. Por primera vez en mucho tiempo, Jax sonríe con calma, casi en paz, como si por un instante pudiera regresar a un momento donde todo estaba bien. Sin embargo, ese momento dura muy poco. Jax despierta abruptamente, asustado. Y eso es importante, porque dentro del circo digital, ese tipo de episodios suelen ser una de las primeras fases de la abstracción. La mente comienza a romperse bajo el peso de la culpa, los recuerdos y el miedo. Poco a poco, todo aquello que la persona intentó ignorar durante tanto tiempo empieza a regresar. Y en el caso de Jax, esas emociones parecen estar alcanzándolo finalmente, porque aunque haya pasado todo el circo escondiendo sus sentimientos detrás de burlas y sarcasmo, la culpa y el miedo siguen ahí, carcomiéndolo lentamente desde adentro. Al mismo tiempo, su forma de relacionarse encaja con lo que se conoce como apego evitativo. Las personas con este tipo de apego suelen rechazar los vínculos emocionales cercanos porque temen salir lastimadas. Prefieren negar la amistad o la cercanía antes que aceptar que realmente les importa a alguien. Por eso Jax insiste en decir que nunca fueron amigos, incluso cuando las evidencias muestran lo contrario. A eso también se suman rasgos de narcisismo defensivo, donde una persona protege su autoestima rebajando a los demás. Cuando Jax humilla a Gangle, critica a Ragatha o desprecia a Subur, no solo está siendo cruel, está construyendo una fachada donde él parece estar por encima de todos. Pero esa fachada tiene un precio,
porque mientras más intenta alejar a los demás para protegerse, más termina dañando a las únicas personas que realmente tenía cerca. Jax no mata, no controla el sistema, pero destruye lentamente, como con Gangle. Utiliza la humillación constante, haciéndola sentir fracasada e incapaz de mostrar emociones. También con Ragata, atacando su amabilidad. A diferencia de Kane, Jax no tiene poder estructural, pero sí poder psicológico. Decide quién merece respeto y quién no. Decide qué emociones son válidas y cuáles deben ser ridiculizadas. Los trata como piezas de ajedrez mientras él se mantiene a salvo detrás de la burla. Y el punto más revelador es cuando casi se abstrae. Ese momento no ocurre porque Jax sea débil, sino porque su identidad es insostenible. Si deja de ser el bufón, no sabe quién es. Si deja de burlarse, queda expuesto. Y esa crisis demuestra que Jax no es un villano por maldad consciente, sino por incapacidad emocional. Y todo esto se debe a que si deja de ser el bufón no sabe quién es, si deja de burlarse queda expuesto, pero todo este rol es una máscara. Si Jax deja de ser el que molesta a los demás, si deja de burlarse o de provocar caos, entonces queda expuesto a algo mucho más peligroso para él, tener que enfrentarse a sí mismo. Y en un mundo donde la estabilidad mental es lo único que evita la abstracción, esa crisis de identidad se vuelve un riesgo real. Esto demuestra algo importante, Jax no actúa así solamente por maldad, sino porque emocionalmente no sabe funcionar de otra manera, y es justamente aquí donde la serie crea una de sus ironías narrativas más interesantes. Como mencioné al inicio del video, a lo largo de la historia, la narrativa parece empujar al espectador a sospechar de Kane. Después de todo, él controla el circo, diseña las aventuras y posee un poder absoluto dentro de ese mundo digital. Desde la perspectiva del espectador, encaja perfectamente en el arquetipo posible del antagonista, el dios del sistema, que podría estar manipulando a todos, ser un villano detrás de todo. Digo, el capítulo 7 hace mucha énfasis en este concepto, ya que Kane utilizó a todos para que votaran por él, haciendo una aventura falsa con una persona que supuestamente era real pero resultó ser una IA que había creado para que todos confiaran en él. Pero cuando observamos los capítulos con más atención, ocurre algo curioso. Kane nunca daña directamente a los personajes. Antes de todo, y que no se me confunda los términos, esto fue antes del episodio 8, donde Kane pierde la razón. Aún así, no es justificación, pero me gustaría aclarar que una IA que aprende a sentir y pensar más allá de un ideal impuesto desde un principio, no tiene noción del daño y dolor emocional que pasa a uno mismo. Ahora sí, continuemos con el video. Su función dentro del circo parece ser exactamente la contraria, mantener el sistema funcionando y crear aventuras constantemente para evitar que los habitantes pierdan la cordura. En varias ocasiones incluso se muestra confundido o preocupado cuando algo se sale del control del sistema, lo que sugiere que su objetivo no es lastimar a los demás, sino evitar que el circo colapse mentalmente, incluyéndolo a él. Es decir, que no está diseñado para destruir a los personajes, sino para mantenerlos ocupados y mentalmente activos, porque en ese mundo quedarse quieto demasiado tiempo es justamente lo que lleva a la abstracción. En contraste, quien sí provoca daño constante es Jax. A diferencia de Kane, Jax interactúa con los demás de una forma activamente destructiva. No solo se burla de sus compañeros, manipula situaciones, sabotea los intentos de cooperación y empuja emocionalmente a los demás al límite. Esto se refleja muy bien en la dinámica con Gangle. En un momento cuando Soul le hace una pregunta sobre lo que ocurre, Gangle admite algo bastante revelador. Cada vez que intenta hacer algo, Jax termina rompiéndolo o arruinándolo. Y esto no es un caso aislado. Como mencionamos anteriormente a lo largo de los episodios, Jax constantemente provoca situaciones que aumentan la ansiedad del grupo, se divierte viendo a los demás sufrir o fallar, y rara vez muestra empatía real hacia sus compañeros. Incluso cuando otros personajes están emocionalmente vulnerables, Jax responde con sarcasmo o provocación. Ese patrón de comportamiento revela algo importante. Mientras Kane mantiene el sistema del circo funcionando, Jax es quien erosiona las relaciones dentro del grupo. No destruye el mundo, pero sí destruye lentamente la estabilidad emocional de quienes viven en él, y eso cambia completamente la forma en que entendemos el conflicto de la serie, porque el verdadero antagonista no siempre es el quien tiene el poder absoluto sobre el mundo. A veces el antagonista es quien tiene acceso directo a las personas. A diferencia de los otros personajes, en el reciente capítulo de Digital Circus, pudimos observar cómo Jax tiene una piel falsa puesta encima de él, revelando en realidad que es un personaje amarillo sin mucha complejidad. Y esto es algo nuevo del personaje. Esto demuestra la falsa cara de la moneda de Jax. Una vida donde sufría de las burlas constantes de otros, termina haciendo que él pague con el mismo daño a las personas que considera, entre comillas, amigos. Esa cáscara falsa donde Jack se oculta
es para mantener arraigados sus sentimientos reales ocultos, siendo incluso capaz de atacar a los demás con tal de mantenerse a salvo. Otra cosa importante es que Jax termina aceptando su realidad al descubrir que todo es real. Cuando Kinger lo confirma al retomar su conciencia real, Jax pide un momento y sale, y es ahí donde comienza a volverse loco. Esto es real, son sus palabras, pues le cuesta admitir que todo lo que ha estado pasando es real, y por ende implica que el daño y ataque a los demás que causaron abstracciones e inseguridades en el grupo como Gangle o Subu siempre fueron personas, y el sistema del rol ya no termina de convencer para este, pues la historia toma otro rumbo. La dinámica emocional del grupo, por eso la narrativa termina creando una paradoja muy interesante. Mientras la serie nos hace mirar hacia arriba, hacia la figura del dios del sistema, el verdadero daño ocurre a nivel del suelo, entre los propios personajes. Kane mantiene el juego funcionando, pero Jax parece disfrutar rompiendo a quienes están dentro de él. Y por eso Jax puede interpretarse como el verdadero villano de Digital Circus, no porque quiera destruir el circo, ni porque tenga un plan maestro detrás de todo, sino porque sus acciones constantes generan el mismo efecto que un antagonista. No destruye el mundo, destruye a las personas que viven en él. Y ese tipo de villano es, curiosamente, mucho más realista, porque el daño más profundo no siempre viene del que controla el sistema, sino del que nunca aprendió a convivir con los demás sin hacerles daño. Y ese es, posiblemente, el tipo de villano más humano de todos.